El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Tu bondad y tu amor son infinitos, y nunca nos cansaremos de honrarte, de glorificarte, de reconocerte como el único Señor, como el único Dios. Rendimos nuestras vidas para que tu Espíritu Santo siga guiándonos y enseñándonos. Amén. Historia de las Asambleas de Dios de Bolivia, parte 2. Es impresionante esta imagen de los tranvías que circulaban por las ciudades principales de Bolivia y especialmente la ciudad de La Paz. ¿Por qué tenemos que revisar la historia? Porque a través de esas páginas podemos ser inspirados por nuestro Señor. Podemos recordar el esfuerzo y el sacrificio que significó establecer la obra de Dios en nuestro país. Y podemos recordar que nosotros somos quienes ahora deben proseguir la labor de nuestro Señor, la labor de la Iglesia de Dios. Examinando la Escritura en Hechos 26, encontramos esto. Cierto día yo me dirigía a Damasco, dice Pablo, para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los que no son judíos, a quienes te envío para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Hechos 26, 10 al 20, Biblia en lenguaje actual. Impresionante lo que el Señor le dice a Saulo antes de que se convirtiera. Levántate, le dice después de habérsele manifestado. Porque para esto he aparecido ante ti, para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y atentos, porque esto es lo que Dios nos dice también a cada uno de sus hijos, a quienes nos hemos rendido al Señor Jesús, reconociéndole como nuestro único Salvador. Él nos dice: deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Te envío para que les abras los ojos espirituales, los ojos del entendimiento, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y lo más terrible, para que pasen del poder de Satanás a Dios. Esto es posible solo por la fe en Cristo Jesús. Cuando la gente se convierte, pasa del poder de Satanás a las manos de Dios. Si no se convierten, la triste realidad es que continúan bajo el poder de Satanás. Entonces dice: recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios.
Hechos 26, 10 al 20. Algunos de quienes llegaron como los primeros misioneros a nuestro país tuvieron una experiencia parecida a la del apóstol Pablo. Ellos fueron llamados por nuestro Señor en una misión como la de Pablo, estando ellos en sus países. Ellos también recibieron la misión que el Señor le dio a Pablo. Cuando le dijo: levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto, lo que te mostraré en el futuro. Te envío para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios. Si queremos resumir, ¿para qué los misioneros vinieron a Bolivia? Es para realizar toda esta obra que Dios ya le mostró al apóstol Pablo que debía realizarse. Hoy tenemos una carretera asfaltada de doble vía entre La Paz y Oruro, y entre Oruro y Cochabamba, y también en otros sectores de nuestro país. Pero en aquellos años, las carreteras no eran tales, los caminos troncales eran de tierra como vemos en esta fotografía. Ahora, en los Estados Unidos, en el avivamiento de la misión de la calle Azusa de la ciudad de Los Ángeles, en 1906, se había convertido a Cristo un alcohólico llamado Thomas Anderson. Él había tenido que pasar serios problemas por ese vicio, su adicción al alcohol. Pero Dios lo libró milagrosamente de tan terrible mal. Ya como obrero de Dios, en 1920, este exalcohólico Thomas Anderson y su esposa Fanny llegaron a Bolivia como los primeros misioneros de las Asambleas de Dios y trabajaron en la ciudad de Cochabamba. Predicaron y enseñaron en tiempos muy difíciles durante 5 años, hasta 1925. ¿Y cuántos convertidos tuvieron? 5. 5 años, 5 convertidos. En 1925 regresaron a Estados Unidos y presentaron a las congregaciones el desafío de proseguir con la obra misionera. Ellos se afiliaron allá a la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, denominada así porque plantea 4 fundamentos o 4 columnas para la fe. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo vuelve por segunda vez para llevar a su iglesia. Regresaron luego a Bolivia los Anderson y prosiguieron su labor en Trinidad. Pero ya no con las Asambleas de Dios, sino con el Evangelio, con la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. 1922. Llega a La Paz otro misionero de Asambleas de Dios, el hermano Holbrook, quien había trabajado en Panamá y también en Perú. Se quedó él por 2 años en Bolivia y se casó antes de volver al Perú. 1955, hablando de los pentecostales, la familia de Eric Byron llega a Bolivia con 4 familias, en total 19 personas, quienes se trasladaron a Villamontes. Ninguno tenía apoyo financiero de las iglesias de Suecia. Cada uno tenía que trabajar para sostener a su familia y la naciente obra de Dios. Así también nos muestra la Biblia que ocurrió con el apóstol Pablo, que comerciaba con carpas
para no dar carga financiera a la iglesia. ¿Y cuántos obreros hoy realizan también una labor parecida, utilizando sus propios recursos financieros para no ser carga dentro de la obra de Dios? Fue así que la obra de la Iglesia Evangélica en Villamontes se realizó mediante un especial énfasis en la predicación del Evangelio, pero acompañada de la obra social, como estrategia para llegar con la palabra de Dios a los habitantes de esa región tan necesitada. En Santa Cruz, unos pocos creyentes discipulados por Gustavo Flood, otro misionero de Suecia, oraban por la venida de misioneros pentecostales. Nuestro Señor les contestó y los misioneros de Asambleas de Dios que llegaron en 1946 y 1952, quienes establecieron sus bases en 4 de los lugares estratégicos de Bolivia, estableciendo la obra pentecostal, fueron la respuesta entonces a esas oraciones de esta gente de Santa Cruz, un puñado de discípulos de Gustavo Flood. La labor de todos los misioneros no fue nada fácil, debido principalmente a la intolerancia religiosa, la persecución y otros factores adversos. De todas formas, la obra del Señor prosiguió por la perseverancia de estos obreros y por la labor esforzada que realizaban. Aprovecho la oportunidad para hablarte a ti que estás escuchándonos y viéndonos en esta transmisión. Ha llegado un momento en que querías desistir, dejar, no proseguir con la reunión de tus familiares, no continuar con la obra del culto familiar, no proseguir con la reunión de tus camaradas, de tus colegas, de tus compañeros estudiantes en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio o en otro sitio que Dios te ha abierto puertas. Este es un momento para poder orar, hablarle al Señor y decirle: dame fuerzas, dame tu bendición, dame tu fortaleza. ¿Por qué? Porque en la medida que tú perseveres, verás los resultados, verás los frutos. Un niño estaba muy interesado en conocer el fenómeno del crecimiento de las papas. Él dijo: he visto que entierran papas y al poco tiempo cosechan hartas papas. Pero yo quisiera ver cómo crecen las papas. Por lo tanto, voy a enterrar una papa para ver cómo se producen las papas. Y enterró la papa y este muchachito cada día iba al lugar donde había enterrado la papa y la desenterraba. Y aparentemente no sucedía nada con la papa. Y esto fue haciendo varios días hasta que un día fue descubierto por su mamá, que conocía sobre las labores agrícolas, y le dijo: ¿qué estás haciendo? Pues aquí viendo si la papa va a producir más papas. Y la mamá aprovechó la ocasión para enseñarle y decirle: mira, si quieres que la papa produzca papas, tienes que enterrarla, pero dejarla tranquila. Pero además, sabes, tienes que amontonar tierra y tienes que echarle agua. ¿Cuánto tiempo? Puede ser todos los días o unas 3 veces a la semana, pero deja tranquila la papa, ya la has sembrado. Siguió los consejos de su madre y pasó un buen tiempo y por fin, junto con ella, pudo cosechar una buena cantidad de papas. El niño aprendió que para cosechar se necesita paciencia. Se necesita esperar, se necesita también trabajar, aportar
agregar algunos detalles a la siembra. Y así también es con la obra de Dios. Por lo tanto, te recomiendo no desmayar. La continuación de la labor pentecostal. Los años en que aparecieron las primeras fotografías a todo color. Y aquí tenemos una locomotora ingresando a la ciudad de La Paz, atravesando el bosquecillo de Purapura. 1945, el Espíritu Santo habló a los corazones de una pareja de jóvenes cristianos, Everett y Myrtle Hale, quienes eran pastores en Estados Unidos. Ellos estudiaban en un instituto bíblico. Everett tuvo un sueño que le impresionó. Se encontró en una calle arenosa preguntando a un hombre acerca de una casa en alquiler. ¿Para qué quiere la casa?, preguntó el hombre en su sueño. Tengo buenas noticias para contar, respondió Everett en el sueño. ¿Es usted misionero?, le preguntó el hombre. Sí, señor. ¿Es de las Asambleas de Dios? Sí, señor. El hombre inclinó la cabeza y comenzó a llorar, y a la vez Everett notó en su sueño, cerca de la calle, un casetón tirado por bueyes y un hombre encima con pantalones cortos y sombrero de paja, quien en el momento gritó a los bueyes para que se movieran. Estando en su país, solo pudo entender que Dios quería llevarlo como misionero a lugares lejanos. Unos pocos años después, se cumplió literalmente ese sueño que había tenido en su país. Porque, de manera interesante, con su familia fue a Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y fue utilizado por el Señor para darle un gran impulso a la obra pentecostal que con tanto trabajo se había ido realizando en la época de la siembra de la palabra de Dios, por otros misioneros como los suecos y otros europeos. Y esta vez la obra de Dios sería impulsada por medio de los Hale, cubiertos bajo la cobertura de las Asambleas de Dios. En 1945, Waldo Nicodemus leyó en la revista Evangelio Pentecostal de las Asambleas de Dios que Bolivia necesitaba el Evangelio y no había misioneros de esa organización en aquel país. Waldo y su esposa Catherine decidieron obedecer para ser misioneros en Bolivia. El 16 de diciembre de 1945, las familias Hale y Nicodemus abordaron el barco USS Whirlwind, saliendo del puerto de San Francisco. Poco tiempo después pasaron a Sudamérica, llegando hasta puertos chilenos, de donde se embarcaron para llegar a territorio boliviano. Encontramos en esta fotografía la Plaza del Estudiante. En aquellos años, como podrán ver, no están los tremendos edificios que hoy podemos ver paseando por estas calles de la ciudad de La Paz, como la Cañada Stronger, la México, el Prado y el mismo lugar de la Plaza del Estudiante. El establecimiento sólido de la obra de las Asambleas de Dios en Bolivia. 1946. En enero llegaron a Antofagasta, Chile, vinieron por tren hasta Cochabamba, estas familias norteamericanas. Llegaron sin saber hablar el español y no había escuelas de idiomas en aquellos días. Los Hale alquilaron una casa en la zona de Calacala, de Cochabamba,
donde abrieron el primer culto el 12 de mayo de 1946, fecha histórica para las Asambleas de Dios de Bolivia, 12 de mayo de 1946. Tenían algunos discos de historias bíblicas en castellano y tocaban música. Los sacerdotes católicos se opusieron con amenazas a la labor de los misioneros y también amenazaron a los asistentes a las reuniones que propiciaban. Pese a todo ello, allí se convirtió una persona, el hermano Eduardo Dávalos. Pero curiosamente en los registros históricos son los adultos los que cuentan. Pero si nosotros nos transportáramos en el tiempo y participáramos en esas primeras reuniones, de seguro que encontraríamos una gran cantidad de niños, porque son los primeros en abrir sus vidas, su mente, su corazón para recibir la poderosa palabra de Dios. Y es indudable que así fue también en el comienzo de la obra evangélica en Bolivia. Fueron pocas las ocasiones en que los primeros contactos fueron adultos o jóvenes. Normalmente fueron los niños los protagonistas para el establecimiento de nuevas obras. Y este es un fenómeno que está aconteciendo también en tus reuniones familiares, en los cultos familiares, en los altares familiares que tú estás realizando en tu casa. Son los niños los que son puntuales, los que te recuerdan el momento en que tiene que comenzar la reunión. Son los niños los que están dispuestos a hacer varias cosas para poder impulsar la obra del Señor. Son los niños los que tienen el corazón dispuesto, abierto, para poder recibir la preciosa semilla de la palabra de Dios. No los menosprecies. Haz que participen, considéralos. No pienses que ellos no van a poder leer, no pienses que no van a poder dirigir los cánticos. Haz que participen. Permite que la gloria de Dios se manifieste a través de ellos. Y verás que los niños se constituirán en un instrumento de Dios para poderte motivar, especialmente en los momentos de flaqueza. Porque cuando ya no quieras realizar tus reuniones, serán los niños que te preguntarán, ¿verdad que tendremos reunión? Porque ya estamos listos. Y es más, ya estamos en la puerta. Ya comenzaremos, ¿verdad? Serán motivaciones que tendremos para poder seguir realizando la obra de Dios. Bien, volveremos a 1946, Cochabamba. Un poco después, estos misioneros alquilaron unas habitaciones en una casa ubicada entre las calles Lanza y Pacheri, muy cerca del afamado Paseo del Prado, a unas 2 cuadras de la Plaza Colón. La obra del centro evangelístico de la ciudad de Cochabamba estaba siendo consolidada. Primero se habían reunido con dificultad en la zona de Calacala. Ahora les tocaba estar en esta región, en esta zona especial de Cochabamba. Con la conversión de muchos cochabambinos y su consiguiente consolidación, su discipulado, la obra de Dios se afirmó finalmente. Un poco después, los misioneros adquirieron un lote de terreno en la avenida Heroínas, frente a las oficinas y planta de la Compañía de Energía Eléctrica. Si alguna oportunidad tienes para poder visitar Cochabamba, te invitamos para que pases por la iglesia que hoy no se llama Centro Evangelístico, sino Central Misionera, frente a las oficinas de ELFEC. Allí, por la gracia de Dios, fue construido un templo que permanece hasta hoy, y la congregación se trasladó de las cercanías del Prado hacia este lugar,
a la Avenida Heroínas. Allí en la Avenida Heroínas, en este nuevo templo, también comenzó a funcionar el primer centro de entrenamiento de obreros de Asambleas de Dios, el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios de Bolivia. Tenemos aquí una fotografía de Cochabamba, precisamente las cercanías de la Plaza Colón. Cada familia de misioneros contribuyó con el establecimiento y consolidación de la obra de Dios. Cada familia había experimentado el perdón de Dios, el nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Habían experimentado también diversos milagros y otras bendiciones. Estos misioneros en sus respectivos países fueron obedientes al llamado de Dios y realizaron viajes muy largos y costosos para llegar a Bolivia. En nuestro país utilizaron diversas estrategias de acuerdo con la dirección que el Espíritu Santo les daba. Pese a las dificultades que encontraron en Bolivia, no desmayaron, perseveraron y lograron obtener valioso fruto de personas que reconocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Características de la labor de los misioneros pentecostales. Su énfasis fue lograr que las personas rindan sus vidas al Señor Jesucristo, reconociéndolo como su único y suficiente Salvador. Como producto de la conversión de la gente, ocurrían milagros de todo tipo, sanidades de enfermedades, liberación de espíritus malignos y otras maravillas. De todas maneras, no dejaron de lado la labor social. Otras labores como por ejemplo la provisión de alimentos, la provisión de ropa, la atención básica en salud, la enseñanza de hábitos saludables, la prevención y tratamiento de enfermedades, el aprendizaje de lectura y escritura y otras más. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo fue un signo particular, especialmente entre los misioneros pentecostales. Nuestro desafío para hoy: obedezcamos también el mandato del Señor de ir y anunciar el Evangelio. Utilicemos estrategias creativas. No nos encaprichemos en querer utilizar una sola estrategia. No nos encaprichemos pensando de que hay una sola forma de hacer la obra de Dios. Establezcamos sitios donde la gente adore al Creador y no a las criaturas. Discipulemos a la gente para que la palabra de Dios transforme su forma de pensar, sus actitudes, su estilo de vida. Y esto es lo que estamos haciendo en las casas, ¿verdad? Por medio de las reuniones familiares. Prosigamos con esta tarea, no desmayemos, más bien avancemos hacia cosas más amplias, más profundas del estudio de la palabra de Dios. Impulsemos todo tipo de acciones para la transformación positiva de nuestra sociedad, porque estas bendiciones no son solo para la familia o para individuos, para la iglesia evangélica, es para toda la sociedad que hoy clama por respuestas, clama por la presencia de Dios y por la bendición de nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor, gracias por hacernos entender estas verdades, por medio del ejemplo que nos han dejado los misioneros, a quienes tú salvaste, Señor, de diferentes maneras, y muchos de ellos, así como salvaste al apóstol Pablo. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser instrumentos tuyos para poder abrir, Señor, el corazón, los ojos de la mente, del espíritu, del alma de las personas.
Danos la dicha de seguir sembrando la preciosa semilla de tu palabra. Nos rendimos a ti con todo el corazón, reconociéndote como el único Dios, el único digno de ser adorado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.